La tragedia del limón. Segunda parte. A la memoria de mi hermana Fátima, que el río no pudo borrar de mi alma. Dedicado a los sobrevivientes y en memoria de quienes fueron arrastrados sin despedida, cuando la montaña lloró y el río rugió sin piedad. Ese domingo, 6 de septiembre, parecía que todo iba a transcurrir como cualquier día, apacible para los habitantes de la comunidad de El Limón en el estado Aragua de Venezuela. Telson se levantó bien temprano en la mañana. El día se impregnaba de la suave fragancia que llegaba de la montaña. El ruido mañanero del cantar de los pájaros que revoloteaban de rama en rama en el jardín de la casa llenaba aquel ambiente apacible, convirtiéndolo en el momento perfecto para ir a la playa. Llamó a sus hijos, que aún dormían, para que se preparasen, que irían a la playa de la bahía de Cata. Iris, su esposa, no tenía ganas de salir, por lo que le manifestó al hombre que lo dejara para otra ocasión. ¿Será que en el fondo la mujer presentía que algo no estaba bien? Un desgano se había apoderado de su cuerpo. Ella, una mujer muy espiritual, apegada a las cosas de Dios, con un gran sentido para percibir las cosas cuando algo no estaba bien, le dijo al hombre que no. Incluso pensó por un momento en que su familia fuesen y disfrutaran de ese gran día, pero al verlos tan animados desistió de la idea de quedarse en casa e ir con ellos. El hombre insistió diciéndole: «Pero vamos, amor, ida y vuelta. Ya al mediodía estaremos aquí de regreso». Él siempre estaba pendiente de llevar a su familia para algún sitio cercano, donde ellos disfrutaran y compartieran, bien sea para San Juan de los Morros o para Calabozo. Así que ese día quería llevarlos a la playa. Por eso les dijo que se alistaran. Y como el trayecto son 45 minutos, no habría problema en regresar a la hora pautada. La mujer, para no ser aguafiestas, decidió acompañarlos, así que arreglaron todo lo que llevarían y al rato estaban todos en el carro. En la playa, la familia escogió un sitio para pernotar. Alquilaron unos minitoldos donde acomodaron sus cosas y allí comenzó todo. El sol pegaba fuerte en la bahía. El horizonte atrapaba el deleite de las miradas. Era el día perfecto para pasarla bien. Mucha gente había bajado. Aún era la temporada de vacaciones escolares. Por ello ese fin de semana se caracterizó por ser muy de familias en aquella playa, donde muchos, al igual que los Brito Arreaza, decidieron pasarla bien, con la tranquilidad que movía el ambiente. El sol, que posaba su mirada en los cuerpos bronceados de aquellas bellas mujeres, que acostadas sobre la arena desviaban las miradas de quienes pasaban caminando por la orilla. Eran cuerpos esbeltos de mujeres rubias y morenas en un desfile para ver quién lucía mejor. Diría que ese día se escaparon las ninfas del Olimpo para ir a caer sobre la arena en ese disfrute del sol. Hombres de todas las edades presumiendo su porte y galanura. Algunos jóvenes con sus tablas de surf se adentraban al mar, mientras que el viento peinaba las olas de aquel balneario, sintiéndose los reyes de aquel festín de miradas y aplausos cuando maniobraban sobre las olas en el mar, haciendo rompientes para crear aquella visual donde el chico parado en su tabla se adentraba en el hueco y así como iban regresaban para salpicar la orilla. Un espectáculo a la mirada de todos. El momento perfecto para venir a la playa. El aquí y ahora. Así lo pensaría Stewart, el hijo mayor de la pareja. Un adolescente quien junto a su amigo Salín, a quien cariñosamente le llamaban Bebe, no dejaban de contemplar aquel desfile de chicas. Ellos, al llegar, se bajaron del auto apresuradamente, y que solo estuvieron con la familia el tiempo en que tardaron en cambiarse de ropa, para luego correr a meterse al agua. Los rayos del sol se imponían en toda la costa. Había mucha gente,
A poco se podía caminar entre la multitud. Parecía que la ciudad entera se vino a esa maravillosa playa, donde el espectáculo y la música lo hacía cada quien en su espacio. La pareja procreó 4 hijos. Stewart el mayor, quien transitaba en su último año de la adolescencia, y 3 lindas niñas. La mayor de nombre Aurelia, una esbelta adolescente, María Teresa, quien transitaba de la niñez a la adolescencia, con su cabellera pelirroja que llamaba la atención, y la niña Mercedes Carolina, quien no se despegaba de su osito, Yuri. Dentro del agua, los muchachos, al igual que otros, disfrutaban jugando. Iris los observaba y seguía todos sus pasos desde la carpa. Se pudo haber quedado en casa y esperarlos, pero decidió acompañarlos a última hora. Por algo estaba allí con su familia. La mujer había soñado todo esto, presintiendo algo. Se quedó recostada en el sillón debajo de aquel toldo para meditar y estar pendiente de los suyos. El día anterior había ido con sus amigas al Ávila, por lo que estaba algo cansada. Decidió que no iría a la playa, pero cuando ya todos estaban a punto de salir, dijo: «Si les pasa algo por allá y yo aquí en la casa, no me lo perdonaría. Mejor me voy con ellos». El cielo azul apenas se pintaba con la diluida línea del horizonte lejano. Se respiraba un aire puro dentro de aquella gran tranquilidad. De pronto aquel sosiego se pintó de nubes grises. Todo fue tan rápido que parecía irreal que aquel hermoso día se tornó de nubosidades, amenazando con una tormenta muy oscura. Fue como que le dijeron a todos: «Salgan, corran por sus vidas». Y sin mirar atrás la gente salió rápidamente de aquella playa, cuyo oleaje se tornaba amenazante. No hubo tiempo de comidas ni de nada más. Lo que vino a partir de este momento fue tan rápido que Iris se levantó de la silla de extensión buscándolos. Telson, alarmado por lo que veía, llamó a sus hijos con desesperación, agarrando a la pequeña Mercedes Carolina. Y cuando estuvieron juntos, al igual que la demás gente, fueron deprisa a su carro. El hombre condujo para su regreso a casa, al igual que muchos otros. Caos y desorden por donde el carro avanzaba. Las bocinas de los autos aturdían. La gente estaba llena de angustias y desespero, queriendo salir al paso. La lluvia caía a torrenciales. Era una experiencia aterradora para la familia Brito Arreaza. No había tiempo para pensar. La decisión que se tomara de aquí en adelante tenía que ser la correcta. Acá del otro lado, nosotros, después de lo vivido anteriormente, continuábamos sobre la platabanda del negocio de Edita. Así estuvimos por varias horas, al darnos cuenta que el agua enlodada no llegaría a más de nuestras rodillas, porque seguía yéndose por las vertientes de las barandas del puente hasta caer al nivel del ala del río que pasaba por debajo. Decidimos bajar. El peligro de que ese torrente que inundó la amplia avenida no llegaría a nosotros había pasado. Dejé a mi pequeña hermana con la mujer. Salí a la calle, que estaba solitaria. Ramajes de árboles, rocas, muebles y enseres de las casas que se llevó el río dibujaban aquel paisaje dantesco. Y más allá, a varios kilómetros, estaba un carro volcado con las mismas características al del taxista que nos negó llevarnos. Le di gracias a Dios por habernos guardado en ese sitio y no subir al auto. Trepé por el portón para pasar a la casa de mi familia. El jardín estaba lleno de lodo. Caminé metiendo los pies en ese charco que cubría toda la grama hasta llegar a la casa. El fango no había llegado hasta el piso. Solo cubrió la parte de la grama del extenso jardín que a la vez hacía de patio. Recordé el viejo truco que tenían ellos para abrir la puerta de la cocina. Agarré el cepillo de barrer y, rogando que la cerradura de la puerta no tuviera la llave pasada, metí por la ventana la escoba hasta dar con el seguro de la puerta, logrando abrirla.
La electricidad estaba fallando por momentos en algunas partes del sector. Afortunados fuimos de que en esta área de la avenida la acometida eléctrica no se vio afectada por la caída de las guayas. Encendí la televisión. En los 3 canales pasaban las noticias sobre el deslave del río. Lo que mostraban no era tan alertador. Pensaba en mi familia y rogaba a Dios que estuvieran bien. Agarré el teléfono que estaba en la mesita de la sala y al verificar que tenía tono, marqué el número de mi amiga Janet. Janet Colmenares. Fue la primera persona que vino a mis angustiados pensamientos. Era mi amiga y quería hablar de lo sucedido. ¿Y quién más que ella? Recuerdo cuando la vi por primera vez acompañada de su madre, llevándola a la escuela meses después de haber adicionado entre más de 100 jóvenes para ingresar a la escuela César Rengifo. Ella, una chica de cabellos claros ensortijados tipo permanente, que le daba un toque a su bien dibujado rostro al modo de Sofía Loren, mi actriz favorita, con un halo misterioso que acentuaba con poco maquillaje y algo de rubor en sus mejillas. Su fiel compañero era su espejo, testigo al percibir reflejada aquella belleza cada 45 minutos. Al otro lado de la línea contestó Indira, su hermana, quien era fotógrafa retratista, cómplice con el lente de su cámara, para dejar plasmado aquel rostro de la chica en imágenes que perduraran en el tiempo. Me pasó a Janet, quien se sorprendió al oír sobre los acontecimientos. La enteré de todo con mi voz nerviosa. Un ruido ensordecedor llegó sobre la casa, cuyos cimientos del techo se movieron al igual que los vidrios de las ventanas. Salí de la casa y al ver el ramaje de los árboles agitarse con la presencia de un helicóptero que sobrevolaba la zona, me dio cierta esperanza de que todo iba a estar bien. Un toque a su bien dibujado rostro al modo de Sofía Loren, mi actriz favorita, con un halo misterioso que acentuaba con poco maquillaje y algo de rubor en sus mejillas. Su fiel compañero era su espejo, testigo al percibir reflejada aquella belleza cada 45 minutos. Al otro lado de la línea contestó Indira, su hermana, quien era fotógrafa retratista, cómplice con el lente de su cámara, para dejar plasmado aquel rostro de la chica en imágenes que perduraran en el tiempo. Me pasó a Janet, quien se sorprendió al oír sobre los acontecimientos. La enteré de todo con mi voz nerviosa. Un ruido ensordecedor llegó sobre la casa, cuyos cimientos del techo se movieron al igual que los vidrios de las ventanas. Salí de la casa y al ver el ramaje de los árboles agitarse con la presencia de un helicóptero que sobrevolaba la zona, me dio cierta esperanza de que todo iba a estar bien. Regresé a la casa y el tono del teléfono no se oía. Con el auricular en las manos, mis pensamientos volaron con las imágenes de las muchas veces que Janet tomaba algo de su casa a escondidas de su madre para utilizarlas en cualquier montaje de la escuela, como la vez que agarró las cortinas de su casa para complementar la escenografía de las grandes escenas del Teatro Universal. Su mamá se acostumbró a las travesuras de su hija. Terminaba riéndose y después aplaudiéndola de pie en las obras donde ella actuaba. Así salí de la casa para ir a lo de Edita. Ellos estaban muy alarmados. La gente decía que la represa de la montaña se iba a reventar. La verdad no sabía a qué represa se referían. El solo hecho de pensar en ello me angustiaba. Fracturarse y reventarse la represa. Veía a mi hermanita que estaba asustada, y esto me arrugaba el corazón. Miré la televisión al momento que pasaban imágenes de la película de Superman. Precisamente se mostraba la escena donde aquella gran presa, la Hoover en el río Colorado de los Estados Unidos, se desmoronaba, y allí estaba el superhéroe para salvar a la gente. Aquí no había superhéroes,
Ni estaba el Calimán de mi infancia, ni mucho menos Superman. Esto no es ficción, es la gran realidad. Padre Santo, se va a derrumbar esa represa de un momento a otro. ¿Y qué hacer? ¿Cuál sería el plan? Volví a la casa de mi hermana. Recordé que al otro lado, en el traspatio, vivía una señora que se llamaba Luisa, quien era hermana del gobernador del estado de apellido Aranguren. Me pegué al paredón que separaba a las dos casas. Escuché gente hablando. Busqué una escalera para asomarme y una vez arriba les hablé, contándoles del por qué yo estaba allí. La señora Luisa al verme me reconoció. Estaban de igual forma que nosotros agitados por los hechos que ellos habían vivido. Se acercó para decirme que nos llegáramos hasta su casa por la entrada principal que quedaba en la calle de atrás. Mientras esto sucedía acá, allá donde estaba mi familia de regreso, la lluvia caía con torrenciales ventiscas en la curvilínea carretera de la montaña, subiendo desde aquella playa de Ocumare, haciendo más lento el andar de los carros. Telson, aferrado al volante, veía todo aquello. ¿En qué momento comenzó todo? Quería devolver el tiempo y estar en la calidez de su casa. Su esposa Iris iba a su lado en la parte delantera de aquel Capri clásico. Recién adquirido por él, para la comodidad de todos, la mujer llevaba a su lado a su pequeña hija abrazada. La niña no se despegaba de su osito de peluche Yuri. Atrás iba el resto de los jóvenes adolescentes con el chico acompañante. Ellos, un matrimonio joven. Iris, de 37 años, una mujer elegante y hermosa que irradiaba esa paz espiritual que poseía, protectora como una leona de los suyos. Telson le llevaría algunos años, cuando más. Recientemente había sido intervenido quirúrgicamente del corazón, pero ya estaba recuperado, luchando con su empresa para sacar adelante a su familia, así que se permitía ciertos detalles como este, el de llevarlos a sitios para recrearse, siendo uno de ellos su paseo favorito, el de ir a la playa. El hombre dudó por momentos qué decisión tomar. Detrás, una cadena de autos, uno tras otro, de igual manera hacia adelante. No había opción de avanzar, ni mucho menos de retroceder. La carretera parecía un río revuelto, que en algún momento pudiera llevárselos montaña abajo, así que tomó la decisión de sacar a su familia del carro. Y agarrados de la mano comenzaron a andar. Caminaron un buen trecho por aquello, él tomando a la más pequeña en sus brazos, que lloraba porque había dejado su osito Yuri en el coche. Su madre, al oírla, sin pensarlo, regresó al carro a buscarlo. Stuart, que iba con María Teresa, vio cómo la mujer trataba de regresar, pero el agua enlodada que arremetía desde lo alto llegando a la canal de la estrecha carretera se salía con fuerza de aquellos caños queriendo llevarse a su mamá. Corrió hasta ella y la sostuvo con fuerza. Iris estaba exhausta. Sentía que le faltaban fuerzas para seguir. Su hijo la tomó por el brazo cuando ella le dijo: «Ve tú, hijo, ya yo no tengo fuerzas, no puedo más». La miró diciéndole: «No me voy de aquí sin ti, mamá». El joven sacó fuerzas, luchó con la furia arremetida del agua para que no le arrebatara a su progenitora, Aurelia y María Teresa. Abrazadas veían sin saber qué hacer. Telson les gritaba para orientarles hacia dónde moverse hasta que estuvieron juntos de nuevo. Eran momentos de mucha tensión y angustia. Cualquier paso en falso era determinante para ser arrastrados por ese vendaval que se llevaba a la gente. Gritos y llantos desgarradores se confundían con los truenos. Llegaron a un puente y bajaron al igual que otras personas para protegerse de la furia del agua que caía. El hombre dudó por un instante si quedarse o no allí debajo. Iris con voz: «No, Telson, hay que correr hacia arriba. Subamos a la montaña». Y con su pequeña en brazos salieron de aquel sitio. Stuart agarraba a María Teresa, Aurelia abrazada a su madre,
y el joven amigo Salim corría junto a ellos, y Stewart, guiados por la voz de Telson que gritaba para orientarlos, corrían y corrían sin detenerse, sin mirar atrás. Justamente detrás de ellos, como a 3 carros, brotó una vertiente por donde caía una chorrera de agua enlodada, que traía consigo trozos de árboles talados y piedras, cada vez haciéndose más fuerte, engrosándose con el barro que arrastraba. El agua se convirtió en lodo lleno de piedras y troncos de árboles desmembrados por la furia de aquel vendaval, traídos desde lo alto pegándole a los autos que detrás estaban, arrebatándolos y empujándolos hacia el empinado farallón que abría su boca para engullirlos. Atrás, llanto, grito y dolor de aquellos que no pudieron evadir la arremetida avalancha de lodo que solo se comparaba con el cruel sonido de la montaña que reclamaba su presencia como león enfurecido. La gente que logró salir debajo de ese puente lloraba la pérdida de alguno de sus seres queridos. No había familia que no se lamentase de haber dejado a uno de los suyos allá atrás. Iris y Telson no podían creer cómo ellos lo habían logrado. No había que bajar la guardia. Un segundo deslave podría ocurrir en algún momento. Ellos, en medio de la nada, veían las piedras arrastrándose desde lo alto de la montaña que avisaba que algo peor ya venía. Había que pasar al otro lado, pero estaba el caudal del agua que si te agarraba rodabas y te llevaba. Así, con la rapidez, comenzaron a cruzar aquello. Una madre se le desprendió de los brazos a su hija que no pudo hacer nada para evitar que ésta resbalara, yendo a caer envuelta en el torrente de agua y lodo. La muchacha intentó devolverse, pero alguien la detuvo. Nada se podía hacer para traer de nuevo a su madre. Sus desesperados gritos de lamento resonarán en la memoria de quienes la oían. La familia había corrido por sus vidas en aquel aluvión, donde la montaña reclamaba su espacio y el río su cauce. Se encontraban a la mitad del camino, más cercanos a El Limón que a la playa de donde venían. En vez de correr hacia adelante, se regresaron corriendo por la empinada carretera, fueron bendecidos y guardados por la mano de Dios con algún propósito futuro. Al rato llegaron a un sitio más despejado. Habían algunos carros varados, en buen estado, porque todo era charco y piedras por todos lados. Desde allí miraron hacia la parte baja donde habían estado. El puente, los carros y toda la gente que quedó en ese lugar fueron arrastrados por un segundo deslave que bajó de la montaña llevándose todo. Vieron cómo su carro, al igual que los otros, y la gente que quedó allá, se hundían en aquella avalancha que arrastraba todo a su paso. En ese sitio se quedaron a la intemperie. Iris les decía: «Menos mal que me vine, menos mal que estoy con ustedes. No me imagino de estar yo allá abajo en casa, con la angustia de no saber nada de ustedes». Así pasaron las horas en esa agonía, en la intemperie y la llovizna que no dejaba de caer. Se hizo la tarde y después vino la noche sobre ellos. Aún no sabían que les tenía deparado el destino. Llegamos a la casa de la señora Luisa, una mujer espiritual de religión adventista. El solo hecho de mirarla te relajaba. Mas cuando te hablaba sentías esa paz que te llenaba. Ella, por ser hermana del gobernador del estado Aragua, manejaba cierta información confidencial respecto a lo que ocurría. Lo que se decía no era muy alertador. Tomé un baño algo prolongado. La angustia de no saber nada de los míos oprimía mi pecho. No quería pensar nada malo. Tienen que estar bien. No pudo pasarles algo. Me aferré a esa idea con esperanza. Lloré amargamente y enjuagué mis lágrimas con el chorro de agua que salía de la ducha. Nos devoramos la cena que amablemente nos sirvió la buena mujer. Teníamos mucha hambre con todo aquello. La pobre Edita se olvidó de preparar almuerzo. Fátima estaba agotada.
Después de ir al baño y acicalarse, se fue a una de las camas en el cuarto que la misma señora Luisa nos preparó para que pasáramos la noche. Me quedé con ella en el comedor. Me encogí de hombros colocando los codos sobre la mesa y lloré. La señora me miró, dejando que llorase sin decir nada por un rato. Se paró detrás de mí y me habló. Todo va a estar bien, José. Confiemos en Dios. Me acosté en la cama. Al ver que mi pequeña hermana, que ya dormía, los pensamientos afloraron en mi mente, que a pesar del agotamiento que tenía no podía dormir. Cuando sentía que estaba a punto de hacerlo, me daba una rara sensación de que me caía en un abismo y despertaba. El hombre de traje de levita y sombrero, el del sueño del bus que volaba y se convirtió en una especie de cohete espacial, se acercó a mí. Pero esta vez no llevaba aquel traje, sino que iba vestido normal. Me dijo: «Tranquilo, ellos están bien». Abrí los ojos. Me di cuenta que era un sueño, porque volvía a soñar con ese hombre. ¿Qué relación tiene él con lo que sucede? No entendía nada.